Y hoy vamos a estar hablando de economía de la cultura. Ya hace un tiempo, bastante tiempo que se escucha industrias culturales, todo lo que tiene que ver con economía de la cultura, justamente, que en realidad es una disciplina bastante nueva, no tiene tantos años en el mundo y que bueno, en Uruguay se ha venido desarrollando de forma bastante vanguardista, digamos, en relación a lo que se ha dado en el mundo. Y hoy vamos a estar hablando de cómo es que surge esta semilla acá, cómo empieza a desarrollarse esos cimientos, ese interés, porque bueno, justamente se publicó recientemente y se presentó el libro Ecosistema Cultural de Gonzalo Carámbula, que en realidad es una recopilación de textos de Gonzalo Carámbula, justamente, que fue como el gran precursor acá en Uruguay, junto a otras personas, pero bueno, fue alguien que fue muy importante en todo lo que ha sido pensar la cultura como algo muy importante, no solamente en términos de mejorar a las personas y su calidad de vida y su proyección, sino también como un gran dinamizador económico, como algo que puede generar muchísimas oportunidades de trabajo, de expansión, de internacionalización. Este libro, Ecosistema Cultural, Gonzalo Carámbula, es una iniciativa de Danilo Urbanicius. Danilo es alguien que estuvo muy cercano a Gonzalo Carámbula, es comunicador social y licenciado en gestión cultural, diplomado en gestión de teatros públicos por la Facultad del CLAE. Allí se desempeña como asistente de decanato, coordinador de programas académicos y tutor de proyectos. Y bueno, hoy va a estar presentando justamente este libro en el anexo del Palacio Legislativo. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. Gracias, Malena. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, este es un libro realmente muy necesario porque bueno, para los que nos interesamos en todo esto de la economía de la cultura, es necesario tener los textos, los orígenes, cómo es que surge todo esto del ecosistema cultural. Yo justamente había escuchado este término de parte de Gerardo Grieco, que él lo usa muchísimo. Y bueno, este libro recoge testimonios de personas que estuvieron cercanas a Gonzalo, aparte de los escritos de él. Pero antes que nada, contanos tú, ¿quién era Gonzalo Carámbula? Gonzalo Carámbula fue muchas cosas. Sí, Gonzalo Carámbula se lo puede reconocer y de repente es más reconocido, valga la redundancia, como director de cultura de la Intendencia de Montevideo durante los 2 periodos de Mariano Arana como intendente, pero antes él había sido parlamentario, sí, del año 1985 al año 1995 por el Frente Amplio, y ahí de alguna manera él es donde empieza a hablar sobre temas de la cultura y empieza a poner sobre la mesa la importancia de la cultura, la importancia del impacto que tiene la cultura en la economía, ¿sí? Muchas veces hablando en solitario, ¿no? Porque las repercusiones que él tenía de sus pares eran realmente muy, muy pocas. Igual así todo logró de alguna manera empezar a poner el tema sobre la cultura y a aprobar algunas leyes vinculadas a la cultura. Él traía mucha experiencia de afuera también, ¿no? O como él estuvo formado. Sí, él hizo, él estudió después en Francia, todo lo que tiene que ver un posgrado en derechos culturales. Sí, pero él traía un bagaje previo, creo yo, de una instancia muy importante en su vida, que fue la revista La Plaza. Sí, que fue una revista que salió durante la dictadura, que salió desde el año 1979 al 81, que sacaba con su papá, con Felisberto Carámbula, y con su hermano Marcos Carámbula, y con otras personas de otros partidos políticos, no solo de la izquierda del Uruguay, que de alguna manera él en sus escritos, y están recogidos en el libro algunos, ya empezaba a hablar sobre temas culturales, y él tenía una visión más amplia de lo que estaba sucediendo a nivel local, y de alguna manera trataba de unirlo, de la repercusión que tenía lo internacional en lo local, sin olvidarse de lo local. ¿Sí? Entonces él ahí ya traía como una especie de visión referido a los temas culturales. Después de ser director de cultura de la Intendencia, él es fundador de la Facultad de la Cultura y de la licenciatura en gestión cultural del CLAE,
y también dio clases en la UDELAR, en la Fundación Banco de Boston, hoy Fundación Itaú, y fue también secretario de comunicación de Presidencia. Pero tuvo una injerencia muy grande a nivel internacional. Él trabajó para la cátedra de la UNESCO, trabajó para la cooperación española, para proyectos en Perú, es decir, dio clases en el Flaxo Argentina, también en México. Es una persona que tiene una impronta y una visión internacional, y de hecho lo llamativo del libro es que la propuesta para publicar el libro viene de una editorial argentina, ¿sí? Y no solo que viene de una editorial argentina, sino que viene de una propuesta de un colega muy muy joven, que en ese momento tendría, 37, 38 años, estamos hablando ya hace 3 años de esta propuesta, lo cual da claras muestras de la dimensión que Gonzalo tenía y tiene, no solo en generaciones anteriores, sino también en las nuevas generaciones, ¿sí? Y igualmente así, uno de los objetivos de este libro es que las nuevas generaciones conozcan quién fue Gonzalo Carámbula y cuál fue su pensamiento, porque si nosotros nos vamos a la génesis del libro, este libro no es una idea mía, es una propuesta que me hace la editorial argentina en el año 2020, 2 días antes de que se declarara la pandemia en el Uruguay. Yo tengo esa reunión y Emiliano Fuentes me consulta quién era el político de la actualidad vinculado a los temas de la cultura. Y yo le dije que el político por excelencia en este país referido a la cultura era y es Gonzalo Carámbula. Y él me dijo, claro, Gonzalo Carámbula. Y este currículum que yo te acabo de decir resumidamente, él me lo expresó, y ahí fue que me llamó poderosamente la atención por esto que te decía, una persona argentina, muy joven, además que conociera la trayectoria. Pero años antes, en el año 2016, cuando yo era estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural, una compañera mucho más chica que yo me preguntó si yo tenía algún texto para leer de Gonzalo Carámbula. Yo le dije que sí, que algún texto tenía que habíamos utilizado en las clases, y le pido a mi compañera de biblioteca de la Facultad de la Cultura si me puede hacer un listado de los textos que hay de Gonzalo en la biblioteca del CLAE. Entonces ese archivo yo se lo reenvío a Maya, que es mi compañera, y lo guardo en una carpeta con el nombre de textos de Gonzalo Carámbula. Al poco tiempo, otra compañera me pregunta si Gonzalo Carámbula realmente había sido tan importante como se hablaba en las clases o como había escuchado, y ahí yo dije, acá tenemos un problema, porque si las nuevas generaciones, que además están insertos dentro de la Facultad de la Cultura estudiando Gestión Cultural, no conocen sus textos, su pensamiento, ni siquiera conocen algunos quién era o cuál fue la importancia, tenemos un problema. Desde el 2016 al 2020 esa carpeta quedó ahí, pero me quedó resonando esas preguntas y esa conversación con mis compañeras, hasta que Emiliano me propone en el año 2020, y ahí empiezo el proceso de investigación, que además lo hago en pandemia, ¿sí? Por lo cual el acceso a los textos era bastante difícil. Yo accedía a los textos que había en internet, y muchos de los textos, por ejemplo el prólogo de La Cultura es La Cultura da trabajo, me lo pasaron en foto. Un colega, Diego Traverso, le pedí, yo sabía que él tenía el libro, le digo, Diego, ¿me puedes mandar el prólogo? Me lo mandó en foto, yo lo pasé por un programa, lo tipié, y así fui accediendo a distintos archivos, hasta cuando se reabre la Biblioteca Nacional y la del Palacio. Ahí empiezo como una especie de profundización en textos que yo sabía que existían, pero que no podía acceder por la cuestión de la pandemia, y llegó a un total de casi 60 artículos vinculados a Gonzalo Carámbula, que tiene que ver con escritos de él, con entrevistas que le realizan, o con pasajes de Gonzalo Carámbula en el Parlamento como parlamentario, hablando sobre temas vinculados a la cultura. Eso es un poco la génesis y el proceso del libro, que después tuvo otra etapa que también fue fundamental, que fue la etapa de selección de los textos que entraban en el libro y por qué entraban, y los que no entraban y por qué no entraban, porque esos 60 artículos hacían más o menos unas 600 páginas, un libro de 600 páginas, totalmente inviable. Sí, de hecho los que no entran se puede acceder a través de un código QR. Exactamente, el libro se divide en 3 capítulos, y un primer capítulo, en realidad el libro se toma a Gonzalo como un propio ecosistema. La tapa del libro son los bañados de Carrasco, que es una foto tomada por el propio Gonzalo y que él utilizaba en sus clases, ¿sí?, o en sus charlas, para hablar de la metáfora del ecosistema cultural. Y justo cuando estaba
entrando para acá recibo un correo electrónico de un colega que me decía algo así como: qué merecido y oportuno homenaje. La tapa era de una diapo de él, me decía Marcelo Cervini, un colega, inolvidable de sus clases y su compromiso. Es decir, que la tapa, cuando las personas que tuvieron la posibilidad de escuchar sus clases la ven, lo retrotraen a esas clases y a esas instancias con Gonzalo, y es muy significativa. De hecho, la foto la tenía Gerardo Grieco, que él también la utiliza en sus clases para hablar del ecosistema cultural, así como tú lo escuchaste hablar en la entrevista, y estaba en baja calidad, entonces se le tuvo que hacer un trabajo de edición para aumentarle la calidad y que fuera la tapa, porque era muy significativa la foto. Aparte es nuestra, es de un lugar de acá. Es un lugar nuestro, y es una foto que sacó él con su propia cámara, y que él se la apropió en el sentido de que la utilizó para hablar del concepto de ecosistema cultural, que además fue un pionero en ver esa concepción en torno a la cultura. Antes de llegar a ese concepto que es tan fundamental, esos comienzos de él con Stolovich, por ejemplo, ¿no? Que Stolovich, bueno, fue un economista de la cultura también muy destacado, muy así originario de todo este tema, porque los primeros trabajos que hace Stolovich son un poco a instancias de un pedido de él también. Sí, en el año 1995, cuando él empieza como director de cultura, Stolovich se reúne con él o empiezan a conversar y le propone una investigación vinculada al turismo, ¿sí? Y González le dice: no, lo que vamos a hacer es una investigación referida a la economía de la cultura, que se va a llamar la cultura da trabajo, ¿sí? Porque él ya en ese momento venía con esa concepción de la importancia que tiene la cultura, no solo en los términos que vos mencionabas en la introducción, ¿no? Mejorar la vida de las personas y mejorar la calidad de la sociedad, sino de que es un sector de la industria, de lo que se llama la industria cultural, ¿sí? Entonces él ahí ya, estamos hablando del año 1995, ya tiene esa visión y ya encarga a Luis Stolovich y a un equipo de investigadores hacer esa primera edición de la cultura da trabajo, que tiene una segunda instancia en el año 1996 con otra publicación que se llama La Cultura es Capital. Sí, ahí de alguna manera se dejan sentadas las bases, ¿sí?, para empezar el relato de la importancia que tiene la cultura, ¿sí?, en la economía de un país. A partir de esos trabajos, Stolovich también va a empezar a trabajar mucho con estudiantes, con tesis. Empiezan a surgir un montón de tesis en Facultad de Economía. Exactamente. En un área que era nueva, porque economía de la cultura en economía no existía. Sí, y hay economistas además que empiezan a profundizar en eso. Hoy mencionaba a Diego Traverso, pero también está Casa Cuberta, ¿no? El músico que también hace su tesis de música, ¿no? Sí, hace sobre la música, la relación entre la economía y la música. Está Paula Delgado también, que es economista, vinculado a los temas de la cultura, Mauro Costa. Es decir, empieza como una nueva camada de profesionales a interesarse por los temas culturales referidos a la economía de la cultura, hasta que yo no me acuerdo mucho las fechas, si es en el año 2009 o 2012 y 2012-2014, que se hacen 2 estudios, ¿sí?, a través de la Dirección de Industrias Creativas de la Dirección Nacional de Cultura, cuando estaba Hugo Achúbar como director de cultura, y incluso Diego Traverso trabajaba en esa dirección. Se hacen 2 mediciones, ¿sí?, de la cuenta satélite de la cultura, que se hace a través de un convenio con la Universidad Andrés Bello de Colombia, así que de alguna manera vamos a decir que son los pioneros latinoamericanos, o sea, americanos en el estudio de la cultura y la economía de la cultura, y ahí se hace un primer estudio que se toman sectores como las artes escénicas, la música, el sector editorial, en ese momento el audiovisual, ¿no? Estaba el sector audiovisual, que es uno de los sectores que más aporta a la cultura, y ese estudio, entre otras cosas, daba que el impacto que tiene la cultura en el Producto Bruto Interno del país es más o menos del 1%, ¿sí? Y había unos 30 o 40.000 puestos de trabajos vinculados al sector de la cultura, pero hay que tener en cuenta que seguramente sean más, porque la informalidad que hay en el sector cultural... Es una primera aproximación, que de alguna manera en la segunda medición se confirman esos datos,
y se registran más trabajadores en el ámbito de la cultura y se registra un mayor aporte en el Producto Bruto Interno. Y aunque el porcentaje sigue siendo el mismo, porque sigue siendo las dos mediciones el 1%, eso se debe a que los otros sectores de la economía también crecieron, entonces en relación se mantuvo con el 1%, pero era más el aporte que hacía la cultura respecto de la primera medición. Nosotros en ese sentido estamos bastante atrás, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la región y con el mundo, porque, por ejemplo, Argentina lo hace de forma sistemática. Brasil. Igual es medio, el tema de los datos en Argentina, bueno, medio complejo, ¿no? Ahí vos lo que tenés es... no sé cuán fidedignos son. No, más que eso es cuáles son los sectores que vos tomás para medir, es decir, qué es lo que vos tomás como industria creativa, porque por ejemplo, acá se toma, como te decía, las artes escénicas, la música, el sector editorial, el audiovisual, pero en Argentina, por ejemplo, se toman sectores como los videojuegos, ¿sí?, o todo lo que tiene que ver con el software, que claro, eso, el desarrollo de esas áreas es muy grande, entonces vos tenés que en Argentina, la última medición creo que es del año 2020, tenés el 2.4, ¿sí?, del Producto Bruto Interno de Argentina. Pero claro, están dentro esos sectores que acá no los tomamos. Entonces es una cuestión más que de datos fidedignos, de criterios de los sectores que vos tomes y que tomes como dentro de las industrias creativas, el diseño, la moda, por ejemplo, hay en otros países que lo toman. De hecho, en Brasil las últimas mediciones también dan que es el 3,2 o 3,4%, superando, por ejemplo, industrias como la automotriz. Claro. En Brasil, ¿no? Pero además la particularidad que tiene la cultura en el motor de la economía, que uno dice, bueno, asocia cultura, por ejemplo, con un espectáculo artístico. Entonces, bueno, ¿cuántas entradas se vendieron? Pero lo que pasa en torno a cuando uno va a un teatro, es decir, uno se tiene que trasladar en ómnibus, en taxi, en Uber, es decir, se junta con personas en el teatro, después del teatro va a comer algo, a tomar algo, yo qué sé, no sé, se compra ropa, es decir, se empiezan a mover otras estructuras y otras industrias asociadas, ¿sí?, a la cultura, que muchas veces son las que se llevan más dinero que la cultura. Y te pongo un ejemplo, hace unos cuantos años ya, Guillermo Heras, del programa Iberescena, que lamentablemente falleció hace muy poco tiempo, estuvo en Uruguay y estuvo presentando números y datos referidos al programa Iberescena. Iberescena es un programa internacional del cual participa Uruguay y países iberoamericanos, que básicamente funciona de la siguiente manera: los gobiernos y las direcciones de cultura destinan un porcentaje para Iberescena, y después Iberescena hace convocatorias referidos a artes escénicas, audiovisual, es decir, hay Ibermedia, Ibercultura Viva, es decir, hay distintos Iber, y entonces Guillermo decía que los sectores que más se beneficiaban de los programas Iber son los servicios de hotelería y las compañías aéreas. Mirá. ¿Sí? Más que el propio, es decir, claro, es muy internacional, son encuentros que... Pero una compañía aérea o un hotel ganaba más plata que el propio artista, ¿sí? Claro. Y pasa, por ejemplo, en Uruguay con los fondos concursables, es decir, vos los fondos concursables tenés un tope, creo que ahora en estos momentos está en 300.000 pesos para hacer una gira, y si vos tenés una compañía, 5 o 6 actores o bailarines, más la producción, más el diseño, no ganás más de 10.000, 15.000 pesos desde el inicio, y después está en la virtud que vos tengas de generar descuentos justamente de los traslados, que consigas el hotel con las direcciones de cultura, o que consigas la comida, o que, no sé, en fin, consigas un sponsor para sacar 2.000, 3.000 pesos más. Claro. ¿No? Entonces, pero vos te pones a pensar, vas a hacer una función a Rocha, que el pasaje está a 1.500 pesos y van 10 personas, ya tenés ni 6.000 pesos ¿no? de pasajes. Y eso es algo que nosotros estamos muy, muy, muy atrás en ese sentido. Bueno, en este libro vos decías que que quedaron muchas cosas fuera. ¿Cómo se organizó? Decías que eran 3 partes, pero ¿cuál fue el criterio? Bueno, el criterio, yo lo primero que hice fue juntar esos 60 artículos
y dividirlos en temáticas, por una cuestión de salud mental y de orden, porque no tenía muy claro cómo hacer, y ahí dividí en principio... Porque claro, está todo muy entramado, ¿no? Está todo muy entramado, entonces dividí en principio, por ejemplo, capítulos de economía de la cultura, descentralización cultural, derecho a la cultura, y así fui, de alguna manera, poniendo creo que 4 o 5 categorías, pero es eso que vos decís. Mientras yo leía todos los artículos decía, pero este no solo habla de derecho todo cultural. Conecta con todo. Todo siempre. Conecta con todo. Es decir, ¿cómo hago para priorizar esos artículos? Porque de alguna manera para mí eran todos importantes, porque tuve contacto con Gonzalo, sabía más o menos cómo pensaba. Es decir, uno muchas veces en una investigación en un momento tiene que dar un paso al costado porque ya no sabes ni lo que estás leyendo y qué criterios tomar. Entonces ahí, cuando se llegó a esa primera caracterización de los artículos, empezó un trabajo con el editor, con Emiliano, y de alguna manera yo le dije, mira, para mí estos artículos tienen que estar, por ejemplo, porque son inéditos o porque están en un libro que se editó en el año 95 y no es de fácil acceso, y este artículo de repente es importante pero está en internet, entonces es más fácil acceder. Y ahí fue un trabajo importante de Emiliano, que por supuesto que leyó todo el libro y me ayudó a ponderar cuáles eran los artículos que entraban y los que no. Entonces el libro tiene una primera parte que es mostrar a Gonzalo como persona, ¿sí? la dimensión humana de Gonzalo, y ahí yo me enfrenté con el primer problema, porque si bien yo lo conocí, yo no fui amigo de Gonzalo y no podía hablar desde ese lugar, decir, ay sí, porque con Gonzalo esto, Gonzalo el otro. Gonzalo fue mi docente, compartí un breve pasaje en el CLAE como compañero de trabajo, me ayudó muchísimo en la organización del primer Congreso Internacional de Gestión Cultural que yo organicé en el año 2013, pero esa había sido mi relación con Gonzalo. Entonces ahí convoqué a personas de la talla de Lilian Quechichián, está la palabra de Mariano Arana, está la palabra de Gerardo Grieco, de Henry Segura, de José Rila, con quien fundaron la Facultad de la Cultura. También quise poner la dimensión internacional de Gonzalo, invité a escribir a Gemma Carbó, que es una catalana de la cátedra UNESCO que trabajó con Gonzalo, y de alguna manera para rescatar la condición humana más allá de la trayectoria política y como gestor cultural. Después hay un segundo capítulo que busca de alguna manera mostrar a Gonzalo como él se definía, como un militante cultural, ¿sí? Entonces ahí sí entran los artículos de descentralización, de economía de la cultura, de gestión cultural, de formación en gestión cultural, y un tercer capítulo que muestra a Gonzalo, y que era muy importante, en su dimensión como político, como el político más importante que tuvo la cultura y que tiene la cultura, por lo menos de la apertura democrática hasta el momento. Y ahí es donde están los textos más vinculados a su visión sobre las políticas culturales y al propio Gonzalo como parlamentario dentro del Poder Legislativo, y hay algunos pasajes de Gonzalo dentro de esa... Porque él no tuvo ahí como un protagonismo, no le dieron un protagonismo político cuando podrían haberle dado, digo, en un momento. Y no, porque hablar de temas de cultura todavía sigue siendo... a mí me hace siempre acordar al ejemplo cuando le preguntan a alguien, ¿y vos qué querés ser? Ah, yo quiero ser actor o actriz. Ah, bueno, sí, pero ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Entonces, la cultura, es lindo hablar de cultura, siempre es importante poner la cultura en los discursos o en los relatos, pero realmente cuando vamos a empezar a decir, bueno, hablemos de cultura desde una perspectiva social y de lo que implica trabajar en cultura para mejorar la vida de las personas. Ah, sí, pero primero está la educación, primero está la seguridad, primero está la salud, y está bien. Pero si nosotros empezamos a ver a la cultura como una dimensión, que trabajar en políticas culturales es trabajar en mejorar la sociedad, y Gonzalo lo decía mejor que yo, Gonzalo decía que las políticas culturales son las políticas públicas por excelencia. Entonces, todavía ese relato y todavía esa visión cuesta desde el mundo político. También cuesta a nivel del ecosistema mismo, ¿no? A nivel del propio ecosistema. Cuando él estuvo detrás de todo el tema del movimiento del ballet, también hubo mucha crítica, ¿no? Personas que pensaban que no se podía apostar casi todo el presupuesto a levantar esa parte de la cultura. Sí, ahí él ya estaba curtido, si se quiere, porque tuvo que pasar, por ejemplo, él y otros tantos, el propio Mariano Arana y otras personas,
en aquella discusión del Teatro Solís en plena crisis en el año 2002, ¿sí? Es decir, ¿cómo van a invertir tantos millones de dólares en abrir el Solís cuando hay niños que no tienen para comer y para tomar la leche? Entonces, ese relato hoy de alguna manera se fue rompiendo porque nadie va a poner en duda lo que significa el Solís para el Uruguay. Nadie pone en duda lo que significa el Auditorio del Sodre, que también fue otro problema, porque decían, bueno, ¿para qué vamos a abrir el Auditorio del Sodre con 1.600 butacas, con 1.800, si tenemos el Solís? ¿Cómo van a convivir dos teatros de grandes dimensiones con 2 cuadras de diferencia? O van a ir a un lugar o van a ir a otro. Y hoy ese relato está a la vista que se cayó, porque hay funciones de muy alta calidad en cualquiera de los dos escenarios y la capacidad de ocupación es siempre muy alta. Entonces ahí cuando ya Gonzalo llega un poco al ballet, que además el ballet, esto ya lo hablamos la otra vez que estuvimos conversando, pero también el ballet se apostó a un modelo de gestión diferente, es decir, no se apostó al modelo de gestión estrictamente público. Claro, surge el fideicomiso. Surge el fideicomiso, que el proyecto de fideicomiso es un proyecto que no es nuevo en el Ballet Nacional del Sodre, que tanto Gonzalo como Gerardo y en su momento Ricardo Ehrlich como ministro de Cultura y como intendente incluso quisieron hacer para el Teatro Solís, pero bueno, muchas veces las condiciones políticas no se dan y uno tiene que madurar en esos procesos. Entonces cuando se llegó al proceso del ballet, todas esas barreras de alguna manera ya se habían derribado en función de la praxis y en función de la realidad, ¿no? Que eso también es importante. Entonces ahí en el ballet se apostó al modelo de fideicomiso, se apostó a otra forma de contratación de los bailarines, de la extensión de las horas de trabajo, de la comunicación, de la cultura interna dentro de la propia institución. Es decir, hubieron, además por supuesto de la figura relevante de Julio Boca, que fue de alguna manera lo que en principio llamó la atención, pero después no solo la figura, sino la gestión que llevó adelante Julio Boca y su equipo le dieron respaldo a toda esa trayectoria como artista que él tenía. Claro. Él trabajó mucho con Loewy también, ¿no? Sí, ahí, mira, yo no... Porque es otra figura importante. Claro, de esa yo época. no lo tengo muy claro si llegó a trabajar, pero más o menos la cronología es la siguiente. En el año 1985 se crea el primer departamento de cultura de la Intendencia de Montevideo, que a mí me gusta decir que ahí es el nacimiento de la institucionalidad cultural, por decirlo de alguna manera, porque antes el Ministerio de Educación y Cultura, que fue en el año 1970, creo que se designó como tal, había tenido un pasaje como Ministerio de Cultura, creo que del 67 al 70, y antes la cultura había pasado por otros nombres que son difíciles de recordar, pero sí, pero la cultura como tal, en el año 67 se designa el Ministerio de Cultura, en el 70 pasa Educación y Cultura, y en el 85 se crea la primera Dirección de Cultura del departamento de Montevideo, pero es llamativo, porque si bien en el 85 era del Partido Colorado la intendencia, la mayoría de las intendencias, ¿sí?, del Uruguay pertenecían al Partido Colorado, pero en ninguna de ellas se hizo una dirección de cultura. Entonces ahí Tommy Loewy y Alejandro Blut tienen mucho que ver en la creación de ese departamento, que de alguna manera viene de unos años anteriores del semanario Jaque. Ahí es donde nace la efervescencia para ese departamento de cultura. Después Loewy está del 85 al 90, en el 90 gana Tabaré Vázquez la intendencia, y ahí pido disculpas, pero nunca me acuerdo el nombre del director de cultura que asume, pero en el año 1995 Tommy Loewy pasa a ser director nacional de cultura. Sí, ahí se crea la Dirección Nacional de Cultura. Y Gonzalo es el director de cultura de la Intendencia de Montevideo. Y ahí comparten un periodo, uno como director de la Intendencia y otro como director nacional, que ahí se da mucha sinergia entre ellos dos, ¿sí? Y de hecho son las dos primeras personas que impulsan los primeros cursos de formación, claro, por eso en lo gestión traigo cultural. A la memoria, porque es alguien que también falleció recientemente. Exactamente, con la Fundación Banco de Boston. Incluso hay 20 o 30 colegas que salen a estudiar a España, también a raíz de los contactos que Gonzalo tiene a nivel internacional, y ahí es donde se da una sinergia. Es por lo menos donde yo identifico
que trabajaron juntos por una cuestión de cronología. Seguramente se conocieran de antes porque el ecosistema cultural en ese momento también era un poco pequeño y reducido, no es como el que tenemos en el día de hoy. Pero sí, Tommy Loewy y Alejandro Blut fueron parte importante de la historia cultural del Uruguay y de la historia de la institucionalidad cultural, que si uno se quiere, dentro de 2 años va a cumplir 40 años, si partimos de la base del 85, y una de las cosas interesantes de analizar en el libro es que hay muchas cosas y muchos problemas que todavía seguimos padeciendo desde esa época, ¿sí? Entonces el libro de alguna manera no solo trata de rescatar el pensamiento de Gonzalo, su visión, sino también que sea un punto de referencia, ¿sí? Pero no el único, para pensar a la cultura, a la gestión cultural y las políticas culturales en una visión de futuro. Es decir, tomando en cuenta las cosas que han cambiado en el mundo, las cosas que han cambiado en el país, pero tomando las cosas que todavía no cambiaron y que tienen que cambiar. Como por ejemplo, la institucionalidad cultural en el Uruguay. Es decir, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una estructura que no le permite de alguna manera, si se quiere, desarrollar a la cultura de la forma que se merece. Es decir, el compartir educación con cultura hace que, por ejemplo, se comparta el presupuesto entre educación y cultura, y que incluso haya áreas dentro del Ministerio de Cultura que no tengan mucho que ver ni con educación ni con cultura. Pensando en el Instituto de Cine, por ejemplo. Sí, ahí hay... En el Instituto de Cine hubo una necesidad de hacer un cambio, ¿no? Porque había como restricciones, y ahí estaba muy pegado también el tema de la educación y el impulso al sector, y bueno, se está transformando. El tema de los institutos es un caso claro de cómo se ha venido transformando, primero con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en este periodo con el Instituto de Artes Visuales, el Instituto de la Música, el Instituto de las Letras, fíjate que el ACAU fue hasta en este mismo periodo INCAU, y venía de lo que era el ICAU, es decir, ya tuvo tres transformaciones. Entonces, es decir, hay un avance, pero todavía falta muchísimo, y que fue una de las mayores preocupaciones de Gonzalo hasta sus últimos días, ¿sí? Él hasta sus últimos días estuvo preocupado en el trabajo de una ley, ¿sí? Una ley nacional de cultura y derechos culturales, que es un proyecto de ley que se impulsó en el periodo pasado y que fue armado por un montón de personas del ámbito de la cultura, donde estuvo el propio Tommy Loewy, es decir, Gerardo Brieco, Henry Segura, Andrea Fantoni, es decir, Juan Carlos Barreto. O sea, que querían hacer un Ministerio de Cultura solo. Exactamente. Hay un proyecto para hacer el Ministerio de Cultura separado del de Educación, que no se pudo aprobar en el periodo anterior, y bueno, hay miras para que por lo menos en el próximo periodo se empiece a discutir la creación de ese ministerio específico de cultura, y seguir trabajando en mejorar la institucionalidad cultural, que es un proyecto además que ya desde que se elaboró en el periodo pasado ya tiene cambios, porque ese proyecto, por ejemplo, incluía la gestión de los centros MEC. Y los centros MEC, como ya no existen en el día de hoy, existe otra política vinculada a la cultura en el interior del país a través de la designación de centros culturales, pero es decir, más allá de si uno está de acuerdo o no en cuál política puede llegar a ser mejor o más válida, es decir, los centros MEC como tal ya no existen más. Entonces, esa ley que fue redactada ya tiene que ser revisada nuevamente, porque hay cosas que ya están obsoletas. Porque la cultura es eso, la cultura es cambio, es dinámica. Bueno, hoy se presenta el libro entonces a las... Hoy se presenta el libro a las 7 de la tarde en la sala Acuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, que va a ser, primero que nada, un homenaje a Gonzalo Carámbula. Segundo, va a ser la presentación del libro, que va a estar a cargo de Lilian Quechichian, del Alejandro Blut y de Gerardo Brieco. Pero también va a ser una instancia, si se me permite la expresión, de celebración, porque hay un proyecto de ley impulsado por la Intendencia de Canelones y por la red de directores de cultura de las intendencias, para que el 4 de septiembre, por ley, sea el Día Nacional de la Gestión Cultural. Y que va a ser el 4 de septiembre porque es el día del nacimiento de Gonzalo Carámbula. Entonces esa ley ya tiene media sanción del Senado, falta la aprobación oficial de diputados, pero ya está acordado que se va a votar, así que va a ser una instancia donde vamos a
a trabajar sobre esas 3 líneas, sobre el primero que nada el homenaje a Gonzalo Carámbula, la presentación del libro y la celebración de que los gestores culturales vamos a tener un Día Nacional de la Gestión Cultural, que esperemos que no sea solo un día para faltar al trabajo, sino que sea un día de reflexión sobre nuestras prácticas cotidianas y de poner en valor los derechos culturales de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Danilo. Gracias a vos, Malena, un gusto estar acá. Igualmente. Serendipia. El gusto de encontrarlo.